Sean bienvenidos todos nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de las redes sociales, cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente y esperando que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a estar leyendo nuestras Biblias en los Evangelios. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Lo tenemos. En sí vamos a estar leyendo dos escrituras ahí mismo. San Marcos capítulo 4, versículo 35, y de ahí nos vamos a brincar al mismo capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Ahora vamos al mismo San Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por permitirnos primeramente poder llegar a tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, para servirte, Señor, pero para también, Señor, oír el mensaje de tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora que tú tomes control completo, Señor, de las palabras que van a salir de mi boca, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo, Padre, cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Padre Santo. Y que esa palabra, Señor, conforme a tu propósito, Señor Dios, conforme a tu voluntad, Señor, pueda llegar a las mentes, a los corazones, no solamente de los que se han hecho presentes en esta tarde, sino de los que nos están oyendo o viendo por medio, Señor, de las redes sociales, Padre. En tus manos pongo mi vida en esta hora, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que en esta tarde, Padre Santo, lo que en esta hora, Señor, hagamos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. En esta historia, hermano, que estamos viendo, hay varias cosas que podemos observar en esta historia y créame, hermano, que son cosas muy importantes, porque cuando leemos San Marcos capítulo 35 y nos brincamos al capítulo 5, versículo 1, nos damos cuenta que para poder llegar a estas personas hacia el otro lado, no fue nada fácil. Fue un proceso. Pero una de las cosas que yo meditaba mientras estudiaba, de que cuando Jesús llama a sus discípulos, siempre Jesús estuvo con sus discípulos. Fueron escasas las ocasiones las cuales Jesús dejó solo a sus discípulos. Y una de las ocasiones cuando Jesús deja solo a sus discípulos es cuando Jesús los manda y anduvieron sobre el mar. Y Jesús le dijo: váyanse. Pero después de cierto tiempo Jesús termina de orar y se vuelve a encontrar con sus discípulos. Y ahí es donde Jesús entra caminando sobre las aguas. Pero inmediatamente Jesús se aparta, Jesús vuelve a reunirse con sus discípulos. Porque si algo tenía Jesús, él siempre estuvo cerca de sus discípulos. ¿Por qué? Una de las cosas por las cuales Jesús estuvo siempre cerca de sus discípulos, porque Jesús fue el que los llamó. Y una de las cosas que usted tiene que estar bien seguro, hermano, es de que si a usted lo llamó Jesús, y si a usted lo llamó Jesús a que lo sirviera, y si a usted lo llamó Jesús a que lo siguiera, usted tiene que tener la seguridad de que ese Jesús Santo está con usted. De que Jesús no lo va a dejar solo. Varias cosas que podemos registrar o resaltar
de este acontecimiento. Primero, la orden o el llamado o el mandamiento que Jesús le hace a sus discípulos. Y en ese mandato o en ese llamado, Jesucristo es muy claro y les dice: pasemos hacia el otro lado. Ahora, vamos a ver que las palabras de Jesús tenían bastante peso y bastante autoridad. Cuando Jesús hablaba, lo que Jesús hablaba se tenía que acontecer. Se llevaba a cabo lo que Jesús decía. Y esta idea no era de los discípulos. No es que fueron los discípulos: maestro, pasemos al otro lado. No. Esta idea fue de Jesucristo: pasemos hacia el otro lado. Primera cosa, que fueron palabras e instrucciones de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si miramos en la historia esta, que Jesús nunca se apartó de sus discípulos. Las palabras con las que Jesús hablaba era un hecho que se tenía que cumplir lo que él estaba diciendo. Los discípulos no sabían qué es lo que estaba pasando en el otro lado. Los discípulos no sabían por qué Jesús les está diciendo: pasemos hacia el otro lado. En el otro lado había un demonio llamado Legión Bravucón. Había una legión bravucona del otro lado en Gadara, que Jesucristo iba a ir a ponerle en su lugar. Porque si usted oye la historia del Gadareno, era una persona implacable. Nadie lo podía detener, ni las cadenas, ni los grillos. No hay nada ni nadie que lo podía detener. Pero Jesucristo lo que va a hacer, va a ir a poner a su lugar a esa legión de espíritus inmundos. Cuando Jesucristo da la palabra de autoridad de que pasemos hacia el otro lado, lo que también podemos observar de que Jesucristo mismo se sube a la barca con sus discípulos. Jesucristo se sube a la barca, no es de que pasemos al otro lado y yo después llego y ahí los espero o ahí los miro, no. Jesucristo mismo se subió a la barca, y hermanos, y eso es lo más importante para mi punto de vista de esta historia que acabamos de leer. Que Jesucristo mismo se sube en la barca donde van ellos remando. Nadie sabía, ni los discípulos sabían, pero como Jesús conocía todas las cosas, Jesús sabía lo que iba a pasar en la travesía, en el camino. Tú puede implicar que nosotros somos esa barca. Nosotros somos la barca. Nuestras vidas son la barca. Y como nosotros, nuestra vida son la barca, cuando Jesucristo nos llama, tenemos que entender que la vida del cristiano va a pasar por tempestades en medio de este mar. Ahora, el mar significa el mundo. La barca significas tú y significo yo. Jesucristo, estando en la barca, es cuando Jesús nos llama y Jesús está en nuestra barca. Primera cosa, Jesús se subió a la barca con estos discípulos para pasar a los otros lados. Que los discípulos en el momento difícil supieron acudir a Jesús. La fe es el arma efectiva en medio de las dificultades de tu vida. Primera cosa, por punto número 1, podemos observar que el llamado fue por Jesucristo. Y una de las cosas que los discípulos hacían solamente es que recibían instrucciones de Jesús
y hacían conforme Jesús les decía. Imagínense, si Jesús está en ese momento en medio de las multitudes, ¿por qué había necesidad de ir al otro lado? Imagínate, Pedro, vamos hacia el otro lado. Parabraceando, Pedro, pero Señor, ¿para qué vamos hacia el otro lado? Si aquí están las multitudes, Señor. Aquí está la necesidad, Señor. Aquí la gente te oye, Señor. Aquí la gente es sanada. Aquí la gente es liberada, Señor. ¿Para qué ir hacia el otro lado, Señor? Si todo está corriendo de la manera como tiene que correr en este momento, Señor. Pero dijimos que Jesucristo estaba mirando en lo espiritual. Lo que estaría aconteciendo en el mundo espiritual. Pero a pesar de eso, Jesucristo mismo, a pesar de esto, Jesucristo mismo, los discípulos se supieron sujetar a la autoridad de Jesucristo. Todo lo que salía de los labios de Jesucristo, de la boca de Jesucristo, tenía poder. Todo lo que salía de la boca de Jesucristo tenía autoridad. Y Jesús no está diciendo, vamos a ver si pasamos al otro lado. Vamos a intentar pasar hacia el otro lado. No, Jesús está dando la orden y está diciendo, pasemos hacia el otro lado. La vida del creyente es una vida de aflicciones, de luchas, pero tú tienes que estar seguro que Jesucristo está dentro de tu barca. Tú tienes que estar seguro de que el que te llamó a servirle y el que te llamó a seguirle, Él está dentro de ti. Y aunque parece ser que la marea, porque la Biblia dice con toda claridad que estos hombres en medio de la tempestad dice que ya mero se anegaban. Y anegarse quiere decir que ya mero perecían ahogados. Como muchos cristianos tienen que pasar por ese tipo de tempestades que muchas veces te vas a sentir que te estás ahogando. Y el que sabía muy bien estas cosas era el salmista David. Porque David mismo escribe en uno de sus salmos y dice, porque las aguas han llegado hasta el alma, dice. Las aguas han llegado hasta el alma y estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. Y hay momentos quizás en la vida del cristiano que en la travesía del mundo se te ha levantado una gran tempestad. Se te ha levantado quizás un grande problema, se te ha levantado una grande aflicción. Y quizás muchas veces te sientas, o tú que me estás viendo, te sientes que te estás ahogando en el problema. Sientes que te estás anegando en medio del problema. Pero no te preocupes, porque Jesús va en la barca. Y si Jesús va en la barca, Jesús mismo es el que te ayudará a poder pasar hacia el otro lado. De que no estás solo, hermano. Por eso digo yo, asegúrate que Jesús te haya llamado. Asegúrate que Jesús te mandó a que le siguieras. Porque si Jesús te mandó a que le siguieras y le sirvieras, es una de las cosas, así como Jesús nunca dejó solo a sus discípulos. Fueron escasas las ocasiones que Jesús dejó solo a sus discípulos, pero inmediatamente cuando tenía oportunidad iba y se encontraba nuevamente con ellos. Quizás dejaba solo a sus discípulos por un momento, pero para ir a orar. Y para ir a orar por ellos mismos, por sus discípulos. Pero después que terminaba de orar, ¿qué hacía? Iba y se juntaba nuevamente con sus discípulos. O sea, solos casi nunca los dejaba. Así como te vengo a decir, Jesucristo nunca te va a dejar solo. La Biblia dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Lo que tú tienes que hacer es creer lo que Jesús ya ha dicho en su palabra.
Pero una de las cosas que podemos observar en los discípulos, que ellos no conocían todavía a Jesús para ese momento. Porque cuando Jesús se levanta y reprende los vientos y las tempestades, dijeron los discípulos, ¿qué hombre es este? Dice, que aún los vientos y las tempestades le obedecen. No conocían realmente con quién andaban. Andaban con el jefe, andaban con el rey, andaban con el Señor de señores y no conocían con quién andaba. Pero yo quiero creer que usted sabe a quién le está sirviendo. Usted sabe quién es el que lo llamó. Y a pesar de que ellos no sabían, acudieron a él. Cuanto más usted sabe quién lo llamó a que le sirviera y a que le busque. Usted sabe que él va a estar con usted. Y los problemas, hermanos, son un momento de aprendizaje. Los discípulos estaban en un momento de aprendizaje en su caminar. Todo lo que los discípulos miraban de Jesús era para que aprendiera. Igualmente para nosotros las pruebas, las aflicciones, las luchas, las batallas en nuestras vidas son un aprendizaje en el cual Dios nos está llevando. Y todas esas luchas y esas batallas tienen un grande propósito en nuestras vidas. Si con algo quisiera que te quedaras yo en este día, es de que creas que Jesús está contigo. Es de que creas que Jesús está en la barca. Es de que creas que Él es el que te llamó a que le sirvieras y Él es el que te llamó a que le siguieras. No hay ninguna advertencia, oiga bien, cuando Jesús, porque hay veces por ahí dicen, hermano, que paren de sufrir. Sí, paren de sufrir. Pero Jesucristo en esta historia no les dice a los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, vamos a pasar al otro lado y se nos va a levantar una grande tempestad. No, Jesucristo sabía que iba a venir una tempestad, pero no les dijo a sus discípulos que se les iba a levantar una grande tempestad. Igualmente cuando cristianos, cuando Jesús nos llama a que le sigamos, cuando Jesús llama a que le sirvamos, se van a levantar tempestades, pero no sabemos muchas veces que qué tipo de tempestades se van a levantar. Una cosa que tenemos que saber, que vamos a pasar hacia el otro lado, vamos a llegar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque del otro lado está la bendición, pero antes de pasar al otro lado hay que pasar por aflicciones, hay que pasar por lucha, hay que pasar por batalla, pero del otro lado viene la bendición de Dios. Amén. Y te vengo a decir en esta hora, no desmayes. Estás a punto de renunciar, estás a punto de retroceder, estás a punto de darte la vuelta, porque imagínate, hermano, la barca va atravesando y yo pienso, especulando, como el enemigo sabía lo que iba a pasar de aquel lado, yo pienso porque era un movimiento espiritual que en ese momento se estaba llevando a cabo. No era algo natural, era algo espiritual. Y lo que me llama a mí, lo que yo observé, cómo la tempestad se levanta cuando Jesús está dormido. ¿Por qué no se levanta cuando Jesús está despierto? ¿Por qué lo agarró dormido la tempestad? Y el trabajo de esa tempestad, hermano, como el trabajo de las aflicciones, de las luchas que pasamos como cristianos, es retroceder hacia atrás. ¿Qué era más fácil? Darse la vuelta a la barca y retroceder hacia atrás. Pero si hubieran retrocedido hacia atrás, nunca hubieran pasado al otro lado y nunca hubieran liberado a un hombre que estaba poseído por malos espíritus. Entonces las aflicciones, el problema que estaban pasando estos discípulos no era cosa fácil.
Era cosa difícil que estaban atravesando como discípulos, como seguidores de Jesús. Pero lo importante que vuelvo a recalcar, de que Jesús los había llamado. Que al que estaban sirviendo ellos era a Jesús. Y no hay cosa más grande de que Jesús esté en tu barca. Si usted mira la tempestad de Jonás a la tempestad de Jesucristo, son dos diferentes escenarios, son dos diferentes momentos y son dos diferentes acciones. La tempestad que se le levanta a Jonás es porque Jonás estaba desobedeciendo. Igualmente, hermano, en vez de las tempestades se levantan por desobedientes, porque estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios le permite que se levante esa tempestad para ver si así clamamos, para ver si así le buscamos, para ver si así nos acercamos a Dios. Y Jonás estaba dormido bien tranquilo mientras los marineros estaban peleando con el mar. Hasta que no echaron a Jonás, oiga bien, hasta que no echaron a Jonás dentro de ese mar, se calmó la tempestad. Y Jonás sabía que el problema de la tempestad era él, porque él estaba desobedeciendo a Dios, estaba huyendo de lo que Dios le había mandado, y eso causó esa grande tempestad. Así como a muchos quizás que me están viendo, se les ha levantado grandes tempestades en su vida, porque se han apartado de Dios, porque se han alejado de Dios, porque han dejado la casa de Dios, porque han dejado la oración, porque han dejado la búsqueda de Dios, se han alejado de Dios en desobediencia. Pero esa tempestad es para que tú te vuelvas a Dios y ores como Jonás oró, y busques a Dios dentro de la tempestad como Jonás buscó a Dios. Ese es el propósito muchas veces de las tempestades que Dios permite a nuestras vidas. Pero muchas veces no entendemos por qué razón se levantan esas tempestades. A comparación de la tempestad de Jesucristo, la tempestad de Jesucristo fue por causa de una obediencia a Dios. Jesucristo estaba siendo dirigido en ese momento por medio del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Jesús hacía era dirigido por el Espíritu Santo, y el pasar al otro lado era una dirección que el Espíritu Santo lo estaba llevando, pero llegar al otro lado no iba a ser fácil. No solamente vamos a llegar al otro lado, no, para llegar al otro lado iba a costar una tempestad. Pero Jesús estaba en la barca. Jesús estaba dentro de la barca. Dios, oiga bien, pasar al otro lado, dice, es para ser de bendición a otras personas. ¿Usted está pasando alguna tempestad en su vida? ¿Usted está pasando alguna tempestad en su vida? Si Dios lo ha llamado a seguirle o a servirle, y si usted está siendo guiado por Dios, por el Espíritu Santo, usted va a pasar hacia el otro lado. Dios lo va a pasar hacia el otro lado. Dios no lo va a dejar en medio de la tempestad postrado. La tempestad no va a poder más que usted. La tempestad no va a prevalecer en contra de usted. La tempestad no lo va a destruir. Es cierto, como dice el apóstol Pablo, quizás estamos derribados, pero no estamos destruidos. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La tempestad no nos tiene que detener. La tempestad no nos tiene que hacer retroceder ni tirar la toalla. La tempestad tiene que hacer que busquemos más a Dios, que clamemos más a Dios, que nos enfoquemos más en Dios. Y cuando Jesús interviene, no hay tempestad, no hay demonio, no hay nada que lo pueda detener. Pero ¿qué quiere hacer la tempestad? Me quiere atemorizar. ¿Por qué es lo que quiso hacer la tempestad en sus discípulos? Los quiso atemorizar, los quiso amedrentar. Y un problema, hermano, es lo que trae muchas veces,
quiere traer temor a nuestras vidas. Y el temor quiere traer dudas a nuestras vidas. Y la duda quiere traer confusión. Y cuando hay confusión, la gente se empieza a desesperar. Hagamos o haga como dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Es cuestión de esperar en Dios y de que Dios va a llegar a tiempo. Dios llegará a tiempo. De que pasarás al otro lado, vas a pasar al otro lado. Pero si tu tempestad es por desobediente a Dios, te doy un consejo: ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Rinde tu vida a Dios, entrega tu vida a Jesucristo, que las tempestades no van a cesar en tu vida hasta que tú no decidas volver tu vida a Dios, volverte al camino de Dios, volver a buscar de Dios nuevamente. Porque la gente en veces confundimos, hermano, una prueba con una corrección. Una cosa es que nosotros, las personas, estén en prueba, y otra cosa que Dios esté tratando con ella y con su vida. Pero tristemente no nos damos cuenta que los problemas que vienen a nuestras vidas, que las aflicciones que vienen a nuestra vida, solamente están apuntando de que Dios nos está llamando. Dios quiere, dice: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar, el cual tendrá de él misericordia. Pero que vuélvase a Dios. Pero sabe que la gente, en vez de volverse a Dios, le dan la espalda a Dios. No. Mientras tú le estés dando la espalda a Dios, las tempestades no van a cesar en tu vida. Las tempestades no se van a detener en tu vida hasta que tú te rindas, como Jonás se rindió y le pidió perdón a Dios y se convirtió nuevamente. En medio de ese pez, Jonás tuvo que orar a Dios para que le diera otra oportunidad. Y Dios le volvió a dar otra oportunidad a Jonás. Y ¡pum! Sale Jonás allá, lo arroja un pez. ¿Pero qué causó todo eso? No hubiera sido necesario que Jonás pasara por el pez si Jonás hubiera obedecido a Dios. Hermano, muchas veces porque somos desobedientes pasan las cosas. Porque no hacemos las cosas como Dios nos manda. Pero ¿sabe qué? Tan grande es el amor de Dios que aún tiene que levantar las tempestades para llamar mi atención. Dios no quiere azotarme, Dios no quiere golpearme, Dios no quiere llamarme. Al contrario, Dios quiere que me vuelva a Él, pero tiene que usar las tempestades en nuestras vidas cuando estamos en desobediencia para llamar nuestra atención. Pero tú vas a decidir. Si sigues que las tempestades sigan en tu vida y sigues en un camino desordenado, Dios te seguirá llamando. Dios seguirá levantando tempestades. Dios seguirá levantando aflicciones. No vas a caminar en paz. No vas a vivir en paz. Porque el hombre separado de Dios nunca va a vivir en paz. Nunca va a tener paz. Porque la única paz verdadera es cuando el hombre se pone a cuenta de Dios. Dice: venid luego y estemos a cuenta. No importa el pecado que tú hayas cometido, el error que hayas cometido, si tú vienes y te pones a cuentas con Dios, Dios te va a recibir, Dios te va a aceptar. Pero muchas veces no entendemos que Dios nos está llamando. El hijo pródigo lo perdió todo. Hizo lo que quiso, desperdició las bendiciones del padre. Andaba ya en la posilga, andaba en la posilga, anhelando comer lo que los cerdos comían. Y ni eso le era permitido comer al pobre, a este hombre llamado el hijo pródigo. Lo golpeó el mundo por ministrar mal las bendiciones que había recibido. Pero una cosa que miramos del Padre amoroso, cuando viene el hijo hacia el Padre no le dice: ¿dónde están las bendiciones que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? No le hace esas preguntas, sino solamente les dice la Biblia que el hombre lo abrazó y se alegró de que llegara nuevamente a donde su casa. Dios no quiere juzgarte,
No es como que Dios esté con una espada esperando para destruirte, no. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que se arrepientan de todo corazón y se vuelvan a Él de todo corazón. Pero mientras no se vuelvan a Dios, van a vivir como Jonás, de tempestad en tempestad, de problema en problema. ¿Quieres vivir como Jonás? Bueno, sigamos viviendo de la misma manera, haciendo lo que queramos, pero no vas a tener paz. Pero miramos el otro lado de la tempestad de Jesucristo. Vamos a dejar a Jonás a un lado. La tempestad de Jesucristo traía un propósito. Así como las pruebas que tú estás pasando tienen un propósito de Dios para tu vida. Hermano, una prueba te hace crecer. Una lucha te hace crecer. Y una de las cosas que yo he mirado, que las luchas me hacen buscar más a Dios. Amén, aleluya. Cuando siento una lucha en mi vida interna espiritual, ¿qué es lo primero que hace uno? A correr a Dios a oración. Porque uno sabe que todo la oración, en la oración todo se soluciona. No hay nada que la oración no pueda solucionar. Y Jesucristo está en medio del mar. Jesús tranquilo, como si nada estuviera pasando. Los discípulos atemorizados, aterrorizados por lo que estaba aconteciendo. Pero a pesar de que los discípulos no conocían a Jesús, levantaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, Pedro, levanta a Jesús. Y Juan: no, yo aquí estoy remando, estoy peleando con este viento y la barca se nos mueve. Y eran pescadores, eran hombres que sabían lo que era una tempestad en el mar. No era algo nuevo. Y tú háblale al maestro, y Juan ahí remando, y el barco se va a voltear. No, tú háblale al maestro, nosotros nos encargamos. Hasta que despertaron al maestro. Cuando se levantó el maestro, Jesucristo, lo que hizo, empezó a reprender el viento y las tempestades. Y dice la Biblia que se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Imagínense si Jesús no estuviera en la barca, ¿qué hubiera pasado con los discípulos? Imagínense si Jesús no les hubiera dicho: pasemos al otro lado, si era por pura emoción de los discípulos. No. Pero lo que me encanta de Jesús, que Jesús fue el que dio la palabra: pasemos al otro lado. Y Jesús se sube a la barca, no los dejó solos. La barca de la vida del cristiano así va a ser. Muchas tempestades, muchas aflicciones, muchos vientos. Pero lo importante es de que Jesús está en la barca. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel, le dijo, no se lo dijo literalmente, pero parafraseando: Moisés, pasemos al otro lado. Tú vas a sacar al pueblo de Israel, pero van a pasar hacia el otro lado, Moisés. No los voy a dejar postrados, porque el deseo de Dios no era que el pueblo se quedara tirado en el desierto. No era el deseo de Dios es: salgan de Egipto y pasemos hacia el otro lado. Pero ¿por qué no pudieron pasar al otro lado del pueblo? Si eso era el deseo de Dios. ¿Cómo actuamos en medio de las dificultades? ¿Estamos nomás quejándonos? Porque a mí, y todo a mí. Mientras nos estemos queje y queje en medio de esa tempestad, ahí vamos a estar parados. No vamos a avanzar. Porque el propósito de las tempestades es que detenerte. Te quieren detener, no quieren que avances. Es el propósito de una tempestad, de detenerte para que no avances, para que no sigas caminando. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se detuvo en el desierto y no pudieron pasar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque en vez de darle gracias a Dios por mirar su mano, empezaban a quejarse cuando tenían necesidad. Y eso fue lo que hizo que el pueblo no pasara al otro lado. No cometas tú el mismo error. No cometa yo el mismo error. No cometas tú que me estás viendo por las redes sociales el mismo error.
de empezar a quejarte en medio de tu aflicción. No, clama a Dios, busca a Dios, guíate por Dios. Deja que Dios pelee por ti, no pelees tú por ti mismo. No quieres hacer justicia tú por ti mismo. Deja que Dios haga justicia por ti, porque la justicia de Dios es perfecta y el tiempo de Dios es perfecto. Porque es cierto, hermano, hay veces que quisiéramos hacer justicia por nosotros mismos. Sí, pero eso no nos toca a nosotros. Dice la Biblia, no te vengues a ti mismo, no nos venguemos a nosotros mismos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, así dice el Señor, mía es la venganza. ¿Qué quiere decir esto? Que dejes todo en las manos de Dios, y a su tiempo Dios peleará por ti, a su tiempo Dios reprenderá ese viento, a su tiempo Dios reprenderá esa tempestad, a su tiempo vas a pasar hacia el otro lado. No claudiques, no murmures, no critique, sino clama al Señor, busca al Señor como lo hicieron sus discípulos. Hermano, y les funcionó. El clamar a Jesús le funcionó a los discípulos. Porque esa es la clave, hermano. Los justos claman y Jehová los oye, dice. Y hermano, usted es un justo. Usted se considera justo. Somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Dice, hemos sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces solamente en su barca, asegúrese que Jesús va en su barca. Y si Jesús va, hermano, por eso se le van a levantar en tempestad, porque Jesús va en la barca. Si Jesús no fuera en la barca, no se le levanta, nada se le levanta, ni tempestad, ni viento algún, nada lo va a molestar. Hay mucha gente que está bien tranquila, que nada lo molesta, que no se le levantan las tempestades, quizás porque Jesús no va en la barca. Pero nomás invita a Jesús en la barca, le van a empezar a venir las aflicciones, las luchas, las batallas, porque lo importante no van sobre usted, van sobre lo que está dentro de usted. Ellos no le tienen miedo a usted, le tienen miedo a lo que hay dentro. Eso es lo que le tienen miedo, lo que hay dentro de usted, lo que le tienen temor. Pero siga hacia adelante, siga remando. Siga remando, no pare de remar, no pare de caminar, no pare de avanzar, no se detenga, no retroceda, sino siga hacia adelante, como el apóstol Pablo dijo en una ocasión, una cosa hago, olvidando lo que queda hacia atrás, extiendo hacia adelante, extiéndase hacia adelante, en la aflicción, extiéndase hacia adelante, en la lucha, extiéndase hacia adelante, en la batalla, extiéndase hacia adelante, no mire el pasado, deje el pasado en el pasado y extiéndase hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y si usted le hace así, no va a haber nada que lo pueda detener. ¿Cuál fue el problema de los discípulos en la tempestad? Dejaron de ver hacia adelante. Es el problema, hermano. Dejamos de ver hacia adelante. Los discípulos dejaron de mirar a Jesús, el apóstol Pedro, y usted conoce qué es lo que pasó. Entonces, nunca deje de ver, nunca pare de mirar a Jesús en medio de su aflicción. Siempre clame a Él, búsquele a Él. Y lo hermoso, que Él está dispuesto a hacerlo pasar hacia el otro lado. Y a veces que las travesías son largas, hermano. Dice que un hermano, bueno, ya tengo años con esta travesía, ¿cuándo va a pasar? Unos ya tienen meses en la travesía, tengo meses, ¿cuándo va a pasar esta travesía? Unos apenas acaban de entrar en la travesía, quieren salir. ¿Sí? Pero sea que vaya empezando la travesía, sea que esté en el mar de la travesía, o sea que tenga años en la travesía, usted siempre refúgiese en Dios, clame a Dios, clame a Jesús. Hermano, ¿usted cree que Jesús no lo mira cómo se siente? ¿Usted cree que Jesús no mira la tempestad que está pasando? ¿Usted cree que Jesús se desatiende de usted? No, Dios no despega los ojos de usted. Dice que no se duerme. El que guarda a Israel no se duerme. Su mirada está sobre usted. Pero si la tempestad sigue,
es porque el Señor le quiere enseñar algo. ¿Qué miran los discípulos? Tuvieron que depender de Jesús. Tuvieron que depender de Jesús en medio de esta tempestad. ¿De quién está dependiendo usted? En medio de su travesía, ¿está dependiendo de Jesús o está dependiendo de qué dicen los otros? ¿Qué piensan los otros? No, dependa de Jesús. La gente no le va a poder ayudar. Le puede dar un consejo, pero no le va a poder ayudar en su problema. Pero si usted depende de Jesús y busca a Jesús, Jesús lo va a sacar hacia el otro lado. Y termino con esto. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos más angustiosos de su travesía, tomaron la mejor decisión los discípulos. Despertar a Jesús. Y al final de cuentas Jesús reprendió los vientos y las tempestades. Y cuando llegaron hacia el otro lado, llega hacia donde está un hombre poseído por espíritus inmundos. Jesús lo libera. Y cuando Jesús lo sana y lo libera a este hombre, el hombre quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, dice, quédate aquí, dice, y ves y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Cuando Dios te saque, cuéntale a otro lo que Dios ha hecho contigo, para que los otros crean, para que los otros tengan fe, para que los otros tengan confianza en Dios y sepan que si te sacó a ti, también los puede sacar a ellos. Dios les bendiga en esta tarde. El tema fue pasando hacia el otro lado. Casa de restauración y de salvación. Bendiciones y hasta la próxima, si Dios así quiere.